Estás viendo TV4 Televisión. A todos nuestros amigos y a nuestros hermanos que están a esta hora de la tarde junto a nosotros, una cordial bienvenida le damos y también como cada día jueves estamos con ustedes en este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le invitamos también para que si usted quisiera desarrollar, estudiar los cursos Emaús, bienvenido sea. Puede dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, aquí en Lota abajo, a una cuadra de Plaza de Armas, o bien al fono que aparece en su pantalla. Señora, señorita, joven, si usted quisiera estudiar de la Biblia, aprender de la Biblia, si tiene dudas con respecto a ella, estos cursos le harán muy bien para que estudie, para que aprenda y también para que desarrolle en la hojita de preguntas, en la hojita de respuestas, lo que usted ha estudiado en cada una de las lecciones. Puede después acá desarrollar las preguntas que están a continuación. Así que dicho esto, le invitamos a que abra su Biblia y si no tiene una Biblia a mano, búsquela, tómela de donde la tiene, para que nos acompañe en la lectura de ella en el libro de los Salmos. Vamos a ir al capítulo 63 de los Salmos, al Salmo número 63. Le vamos a invitar para que lo abra, la Biblia, su Biblia, ábrala con ánimo, con esperanza, no tenga miedo, sino que solamente confíe en el Señor, porque Él hablará a su vida, así también como a nuestra vida. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 63, en el Salmo 63, vamos a leerlo esta tarde, y nos dice así en el verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Esperamos que la sola lectura de la palabra de Dios sea un beneficio para todos nosotros
un salmo de David, un salmo que escribió David, un salmo que escribió cuando estaba en el desierto de Judá. Muchos piensan, los eruditos en la palabra de Dios, dicen que lo escribió cuando iba huyendo de su hijo Absalón y se encontró en este desierto y en el cual él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este salmo a su Dios, sabiendo que Dios era el Dios de él, sabiendo que de madrugada, de tarde y de noche, David clamaba, David pedía ayuda a Dios, quien era su sustentador y quien era el que le ayudaba en todo lo que él hacía. Pero David en momentos pasó por una sequía espiritual. David, como lo relata en el versículo número 1, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Muchas veces David pasó por esta sequía espiritual, una sequía que le llegaba a lo mejor después de haber cometido algún pecado, porque David cometió 2 pecados, un pecado de homicidio y pecado de adulterio. Quedó muy triste, muy desolado y pasó por un periodo en el cual le vino a su vida una sequía espiritual, una sequía en el cual en los momentos que no le daban ganas de orar, no le daban ganas de leer la palabra de Dios, y a lo mejor la asistencia, ir al templo, le causaba o se convertía en una carga para él. No era lo mismo de antes, no era lo mismo que él sentía cuando recién conoció a su Dios, el Dios de Israel, el Dios que le hizo vencer a aquel gigante Goliat. No era lo mismo lo que él sentía desde un principio. Y en el libro de Jeremías 17, versículo número 6, dice la palabra de Dios: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un hombre, una persona que no está en comunión con Dios, que no tiene la plena comunión con Dios, una persona que ha tenido comunión con Dios y se ha alejado de la comunión con Dios, será como un árbol en el desierto. Es como un árbol en el desierto de este mundo en el cual la sequedad es total. En el desierto de este mundo en el cual todo es seco. Porque el hombre en este mundo no encuentra el agua que solamente viene de arriba para saciar esa sed interior, que solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo puede hacer. Usted que está pasando por una sequía espiritual, usted que está pasando por este problema tan grave para un creyente, usted que a lo mejor no ora, no tiene ganas de orar, porque la oración ya ha perdido su fervor. La oración, cuando usted se hinca para pedir a Dios por algo, ya no es lo mismo. Su pensamiento, el pensamiento cuando usted está hincado orando, se va hacia otro lado. No tiene el ímpetu, no tiene la fuerza. Como cuando estamos en plena comunión con Dios, está pasando por una sequía espiritual. No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia no encuentra nada para su alma. No encuentra el aliento y la esperanza que necesitamos para nuestra alma. La encuentra árida, la encuentra seca. Usted que está pasando por una sequía espiritual, usted que se ha alejado de Dios, usted que se ha alejado de la presencia de Dios,
¿Qué es lo que siente en su interior? No siente felicidad, no siente gozo, no siente esperanza, sino que siente un desespero. En la mañana cuando se levanta no ora, siente una desesperanza, siente que todo le va mal. Y para que usted sepa, sin Dios en todas las cosas nos va a ir mal. Porque un día confesamos con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y después lo mismo que hemos dicho con nuestros labios lo estamos negando. Nos hemos apartado de la presencia de Dios. ¿Por qué nos hemos apartado de la presencia de Dios? Ya no oramos, ya no leemos la Biblia. La asistencia a ir a los cultos se convierte en una carga, en una monotonía, no sentimos nada. La comunión con los hermanos, sentimos que cuando estamos cerca de los hermanos solamente le miramos sus defectos y pensamos que los hermanos son hipócritas y no nos damos cuenta que el del problema soy yo o es usted el que tiene el problema. No se siente a gusto al lado de los hermanos. Y se procede de un debilitamiento en la lucha contra el pecado y las influencias mundanas. No nos dan ganas de hablar de la palabra de Dios. No nos dan ganas de decir a otra persona que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo salva y quiere dar salvación. Nos ponemos retraídos. No queremos hablar nada concerniente a la palabra de Dios. ¿Por qué se ha apartado usted? ¿Por qué se ha apartado del Dios verdadero? ¿Por qué ha seguido la sequedad de este mundo? ¿Por qué en su vida está pasando por una sequía espiritual, la cual nadie, ni ninguna cosa en este mundo puede saciar esa sed que solamente la palabra de Dios y solamente Dios puede calmar? Por intermedio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, aquel que un día usted confesó con su boca, usted se bautizó, usted confesó públicamente que era del Señor, porque eso es el bautismo. Confesó que usted era muerto, sepultado cuando entra al agua y cuando sale del agua ha resucitado con Cristo. Eso es el bautismo, eso hizo usted. Y confesó con sus labios que era salvo. Y el bautismo no es para perdón de pecado, para que usted sepa. Primeramente la persona es salva. Y después de eso procede a dar un acto público de fe de que es del Señor. Y usted ha hecho eso. Usted hizo eso. Usted está bautizado. Usted está en comunión con los hermanos. Estaba en comunión con los hermanos y se ha apartado de la comunión. Y el primer afectado es Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Usted le ha dado vuelta la espalda a Dios? Después los hermanos y por último usted. ¿Y por qué ha hecho eso? ¿Por qué le ha dado vuelta la espalda a su Dios? Aquel que lo sacó con mano potente de tierra de Egipto, aquel que nos rescató de la condenación eterna. ¿Por qué le ha dado vuelta la espalda? ¿Por qué ha seguido los consejos de aquel amigo, de aquella amiga, a los cuales no hay ningún provecho en ello? ¿No ve cuando viene el bien? ¿No ve cuando viene el bien? Sino que morará en los sequedales en el desierto. ¿Por qué está morando en la sequedad del desierto? ¿Por qué tiene a su espíritu contristado? ¿Por qué lo tiene triste? Si el Espíritu Santo es el que mora en usted, ¿por qué no deja que fluya el Espíritu como lo hacía antiguamente? ¿Por qué está esa sequía espiritual en su vida? Está en tierra despoblada y deshabitada. Está en una tierra seca y en una tierra deshabitada, donde todo lo que le dicen que es para bien, todo es para mal. Porque sin Dios no hay esperanza. Vamos a hacer algo
y nos va a ir mal. Vamos a decir algo y nos va a ir mal. Esa sequedad espiritual que usted tiene dentro de sí, ¿por qué no la cambia? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve al Señor? Y va a ser como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Salmo 1, verso 3. ¿Por qué no es como un árbol plantado junto a arroyos de agua como era antiguamente? Estaba en comunión con los hermanos, leía la palabra de Dios, iba a las reuniones, oraba, y ahora no lo hace, y ahí va a ser como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Va a hablar de la palabra de Dios. Usted que predicaba, usted que hacía clase en la escuela dominical, usted que le hacía clase a los niños de la escuela dominical, usted que anunciaba el Evangelio, se ha apartado de Dios, se ha apartado, se ha alejado de Él. Vuelva a Él, vuelva a su Dios. Él va a tener misericordia de usted y no siga por ese camino, porque ese camino solamente le va a llevar a la destrucción. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. En el momento en que venga la lucha, en el momento en que venga la prueba, en el momento en que venga la tentación a nuestra mente, si estamos firmes en el Señor, seguiremos adelante. Vamos a seguir adelante. Y esa sequía que ataca nuestra vida podrá pasar y vamos a poder dejar que pase. Y las causas espirituales, las causas existenciales y las causas anímicas o psíquicas podrán pasar y podemos soportar esa prueba tan grande que nos ha sobrevenido, porque no nos ha sobrevenido prueba que no podamos soportar, no nos ha sobrevenido cosa de otro mundo, sino que no hay cosa que en Dios no podamos soportar, no podamos en Dios resistir y soportar la tentación que viene a nuestra vida, porque somos humanos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Aquel varón Job no también pasó por una sequía espiritual, con esa lucha que tuvo cuando perdió todo lo que tenía, cuando hasta su mujer le dio vuelta la espalda y le dijo: maldice a Dios y muérete. Cuando vinieron sus 3 amigos a consolarle, porque después de haber perdido todo lo que tenía, haber perdido a sus hijos, una sarna maligna atacó su cuerpo. Una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta del pie. Pero Job se mantuvo firme en su convicción, se mantuvo firme en Dios y retuvo su integridad y no tuvo despropósito alguno para con Dios. Pasó la sequía espiritual Job, pasó la prueba, pasó la lucha que le llegó a su vida. ¿Y qué pasó con Job después? En el libro de Job, usted puede leerlo, está antes de los Salmos, sale toda la historia y cómo sus amigos hablaron con él y cómo sus amigos estuvieron con él. Y todo después lo que tuvo fue el doble de lo que tenía. Si tuvo 7.000 yuntas de bueyes, después tuvo 14.000. Y todo se duplicó. Después tuvo otros hijos, tuvo 10 hijos, 7 hijos hombres y 3 mujeres. Y vivió Job hasta la edad de 140 años. Qué cosa tan maravillosa. Soportó la prueba, soportó la lucha, soportó la tempestad, pasó la sequía espiritual que atacó su vida.
Y después pudo contarlo, pudo hablarle a sus amigos, pudo hablarle a sus parientes, y todos sus parientes después vinieron a comer pan a su mesa, dice la palabra de Dios. Todos sus amigos y sus familiares estuvieron con él, y todos le dieron una prenda de oro, dice la palabra. Que todos le regalaron algo de oro a Job. Eso es lo que Dios hace. Si está pasando por una lucha, si está pasando por algo muy grande, ore a Dios, lea la palabra de Dios, clame en su corazón, ayúdame, Dios mío, dame fuerza, dame ánimo para poder resistir esta prueba, esta lucha que estoy pasando en estos momentos, para poder pasarla, para que no llegue una sequía espiritual en los cuales no nos dan ganas de nada, no nos dan ganas de hacer nada de lo que nombramos, no nos dan ganas de orar, porque si no podemos orar, ¿cómo vamos a leer la palabra de Dios? Y mucho menos no nos dan ganas de ir a los cultos, a las reuniones, donde la palabra de Dios, cuando el hermano que está delante está hablando, pareciera que me está diciendo a mí. Pareciera que el hermano que está delante, cuando toca un tema, parece que me está diciendo a mí. Y ese es el Espíritu de Dios que está hablándome a mi mente, que está diciéndome, cambia tu vida, vuélvete a mí, porque yo te amo. Porque yo envié a mi Hijo amado al mundo para que muriera por ti, y eso confesaste con tu boca. Vuélvete de tu mal camino. Dios grande, grande en misericordia y tardo para la ira, no quiere la muerte del impío. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Va a cambiar su vida? ¿Va a volverse? Y usted que tiene una sed espiritual, usted que nunca ha creído en el Señor Jesucristo, usted que está pasando por una sed espiritual o que tiene una sed espiritual porque una persona que está sin nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está y tiene una sed espiritual muy grande, y esa sed no se puede saciar con nada, solamente con la palabra de Dios y creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando nuestro Salvador anduvo en este mundo, tuvo un encuentro con una mujer samaritana, tuvo un encuentro con ella, y judíos y samaritanos, dice la palabra de Dios, estoy leyendo en Juan capítulo 4, no se llevaban bien, no se miraban bien, judíos y samaritanos, y siendo que eran de la misma raza. ¿Por qué? Después que sucedió cuando se separó Israel, las 10 tribus, y quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se separaron, así también para esas 10 tribus la capital fue Samaria, y para Judá fue Jerusalén. Y entre judíos y samaritanos no se llevaban bien, y una lección tan grande de amor de nuestro Salvador el Señor Jesucristo, y de no discriminar a nadie, porque para Él somos todos iguales. Le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Él le pidió que le diera agua. Y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿No le gustaría beber de esta agua? ¿No le gustaría beber del agua que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, le quiere dar? Si alguno tiene sed, ¿tiene usted sed? Venga a mí y beba. Juan 7:37.
si alguno tiene sed, el Señor Jesucristo dice, si alguno no es salvo, usted si no es salvo, si no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, si usted tiene sed, venga al Señor Jesucristo y sea salvo. Ahora, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor Jesucristo recibirá el Espíritu Santo. Primeramente, salvación. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a ser morada de usted, joven, señorita, persona de más edad, cualquiera sea su religión, su credo, porque lo que estamos aquí haciendo no es religión, solamente estamos predicando a nuestro Salvador el Señor Jesucristo y a nuestro Salvador el Señor Jesucristo muerto, sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Eso es lo que hacemos. Y si usted tiene sed, ahora tiene sed. Si usted quiere tener salvación, venga al Señor Jesucristo ahora y recibirá inmediatamente salvación. Y nunca más, dice la palabra, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El que te está hablándote en esta tarde es el Señor. Y Él te está ofreciendo salvación. Él te está diciendo, si tú tienes sed, ven a mí, recíbeme, porque yo morí por ti. Reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Y obtendrá inmediatamente perdón y vida eterna. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Qué cosa tan maravillosa. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en Él. Y muchas de las personas que están ahí, ¿cuál es su nombre? Juan, Raúl, José, Pedro, no sé, Gloria, Ezequiel, no sé su nombre, creyeron en Él. Crean en el Señor Jesucristo, creyeron en Él. Por la palabra de la mujer, por la palabra que se está hablando en esta tarde, que es palabra de Dios, creyeron en el Señor Jesucristo. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, porque el Señor mismo les habló del pecado, de lo que era su vida, como le dijo esta mujer samaritana. Sí, le dijo, ven, llama a tu marido. No tengo marido. Bien has respondido, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No importa su condición, no importa su vida, no importa lo que usted haya hecho, no importa nada de eso. Solamente el Señor Jesucristo quiere a usted, lo quiere a usted, señora, señorita, joven, lo quiere a usted, y que usted arregle sus problemas de sus pecados, porque esto es algo que trasciende por la eternidad. No es algo de un día, de 2 días, de un año, de 20 ni de 100 años. No, es algo que trasciende por la eternidad. Y si usted no arregla el problema de sus pecados aquí en la tierra, cuando parta de este mundo ya no hay esperanza. Si usted parte de este mundo sin sus pecados perdonados y se encuentra allá en la eternidad con nuestro Señor, ¿qué va a hacer de su vida? Ya no va a haber esperanza y no va a haber salvación, porque una es la esperanza, una es la salvación, y es ahora, aquí en la tierra. Si usted tiene sed, venga al Señor Jesucristo y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo vendrá a usted, hará morada en usted, y usted será llamado hijo o hija de Dios. ¿No le gustaría eso, que es lo más hermoso del mundo, ser llamado hijo de Dios? Algo tan maravilloso. Los hombres gozamos con un estatus social alto, gozamos con un nombre que pongan en algún lugar, eso nos gusta, pero ser llamado hijo de Dios es algo que no se compara con nada, ni con nadie. Y la salvación que nuestro Salvador da no se puede comprar ni con toda la plata y el oro del mundo. ¿Por qué? Porque fue la sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que se derramó allá en el Gólgota. Sangre limpia, sin mancha, sin contaminación y sin pecado, se derramó por amor a usted, por amor a mí.
y por amor a nosotros los que hemos sido alcanzados por esta salvación tan grande y maravillosa, que solamente en los planes de Dios estábamos desde antes de la fundación del mundo, y no estaba en nosotros de ser salvos, porque no hay ninguno bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta sed espiritual que usted tiene, porque si usted está sin Cristo, tiene una sed espiritual y tiene una necesidad. Cuando usted tiene sed, va y bebe agua, ¿no es cierto? Y su sed es calmada, de su cuerpo le hablo. Pero la sed espiritual, como le dijo esta mujer, no la puede calmar con esa sed del pozo. No puede calmar la sed espiritual con ir al fútbol, con ir al cine, con estar en los videos, con estar en el internet, con estar en el club, con estar en el centro de madre, con estar con los amigos en la esquina, con decir palabras soeces. No, esta sed no se calma con eso, sino que solamente con la palabra de Dios y con el Señor Jesucristo muriendo en vez del pecador, dando su vida en rescate por muchos. Esperamos que esta tarde sea el día de gozo, de alegría, más dichoso de su vida, cuando usted reconozca y acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Gracias. Vamos a ir ahora a un himno y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Nación gloriosa, tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán, bellas mansiones. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. En Gálatas, en esta tarde vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque
es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié al principio el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Ella fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en la palabra de Dios en esta tarde, y deseamos, por supuesto, que el Señor sea glorificado grandemente a través de su palabra, que el Espíritu Santo hable y que usted pueda entender con claridad
el mensaje del Evangelio de Cristo. En esta carta que estamos estudiando, hemos mencionado el hecho de que estos creyentes allí en Galacia habían sido perturbados por falsos maestros que traían falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Como entonces, hoy día también hay falsos maestros. La palabra de Dios es muy enfática al señalar que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, porque el ministerio profético no está vigente, quedó en el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios habla en tiempo pasado cuando se refiere a los profetas. La religión, por cierto, ha inventado profetas, pero que no es conforme a la Biblia, no es conforme a las Escrituras. Así hoy día hay falsos enseñadores que niegan las doctrinas fundamentales del cristianismo, del Evangelio. Y qué pena da a veces escuchar y ver acciones o actos de personas que hacen cosas que son prácticamente irracionales porque no están contemplados en la palabra de Dios aquellas cosas. Y esto, por supuesto, confunde a las personas, confunde a la gente. Aquí en la iglesia en Galacia estaba ocurriendo eso. Había quienes estaban mezclando la ley con el Evangelio. Y eso no puede ser porque la ley condena al hombre. En cambio, el Evangelio muestra la gracia de Dios. Por medio de Moisés leemos en la palabra de Dios vino la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Señor Jesucristo. Así, estos creyentes que aquí se estaban volviendo a esos rudimentos de la ley, que estaban volviendo atrás en su fe, el apóstol Pablo quiere aún rescatarlos, quiere volverlos a que ellos pongan su mirada en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ellos habían sido salvados mediante la fe en Cristo. Y esto es el corazón, en la esencia del Evangelio. La salvación es por fe en el Señor Jesucristo y por ninguna otra cosa más. Hay quienes hoy día pretenden enseñar que si no se bautizan no son salvos. No, eso no es cierto, porque vemos en la palabra de Dios que aquellos que se bautizan son los que son salvados. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y a los discípulos, dice él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, allí en ellos tenemos que los que recibieron su palabra, vale decir los que fueron salvados, se bautizaron, porque el bautismo es una demostración pública de la fe en Cristo y además es una identificación simbólica en la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. No es un requisito para la salvación el bautismo, porque qué triste hubiera sido para el ladrón en la cruz si hubiera tenido que bautizarse, no habría escuchado las palabras del Señor Jesús diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es algo instantáneo, algo que ocurre cuando el pecador confiesa su pecado al Señor y le pide salvación. Otra cosa que nos demuestra eso también es que el Señor Jesús no bautizaba. Leemos claramente en el Evangelio que quienes bautizaban eran los discípulos. Ahora, si hubiera sido necesario para la salvación el bautismo, obviamente que el Señor hubiera sido el Señor Jesús el primero en bautizar. Incluso Pablo, el apóstol, él da gracias a Dios que él no ha bautizado a muchos, ha bautizado muy pocos, como a unas par de familias nomás. Entonces, ahí vemos que realmente a veces se toman de algunos textos, algunos versículos para hacer doctrinas falsas. Y esto también era lo que estaba ocurriendo allí en Galacia. Otros niegan el Dios Trino,
que también es una verdad que está implicada en todo lo que es las Escrituras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También niegan incluso que el Hijo de Dios no fuera hijo en el cielo, pero leemos claramente en la palabra de Dios que sí, así lo es, porque el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y podríamos utilizar y ver muchos textos, muchos versículos en la palabra de Dios que nos enseñan y nos ayudan a entender mejor aquellas verdades que algunos falsos maestros hoy día están negando. Así, el apóstol aquí está usando algunas figuras, está usando algún lenguaje figurado para que estos hermanos de allí de Galacia pudieran entender. Y él ahora pasa a prefigurar en las familias que existían en aquel tiempo y que la gente conocía las costumbres de esas familias, donde el padre, un hombre rico, hacendado, él tenía esclavos y también tenía sus hijos. Mientras estos hijos eran niños, ellos eran tratados casi de la misma manera que un esclavo. Ellos no podían tomar ninguna determinación porque no tenían el criterio para hacerlo, estaban bajo tutores, bajo cuidadores. Esto grafica lo que era también el creyente antes de ser recibido por el Señor Jesús como un hijo. Antes de ser adoptado como hijo de Dios, estábamos en esclavitud en este mundo. Estábamos bajo el dominio del maligno y de todos los espíritus que operan en las regiones celestes. Así estábamos bajo esa esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo en que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y esto también resalta aquí porque es el Hijo de Dios que es nacido de mujer. Si se hablara y se tratara de un hombre común y silvestre, no tendría necesidad de hacer el énfasis de que es hijo de mujer, porque todos los hombres nacen de mujer. Pero en el caso de el Hijo de Dios es un nacimiento excepcional, es un nacimiento único en su forma, porque no hubo participación de hombre alguno, sino solamente de Dios, que usó a esta mujer como un instrumento para traer a su Hijo amado al mundo, para prepararle cuerpo, como leemos también en la palabra de Dios, para que él, estando en la condición de hombre, él pudiese ser la víctima, el sustituto que iba a ocupar el lugar de los demás seres humanos allí recibiendo el castigo por el pecado de nosotros, de aquellos que habíamos nacido destituidos de la gloria de Dios, porque Él fue el único ser que nació puro, sin pecado, que no hubo engaño en su boca. Nadie más nació de esa manera, sino solamente el Señor Jesús. Y Él nació bajo la ley, estaba el dominio de la ley mosaica allí en Israel. Y Él vino con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Y aquí los que estaban bajo la ley obviamente son los israelitas, los judíos, porque a ellos fue dada la ley. Y los redimió para que fuesen adoptados hijos de Dios, adoptados hijos. Y habiendo sido adoptados, habiendo sido salvados, habiendo nacido de nuevo, Dios envió el Espíritu Santo a morar en el corazón de ese creyente
y es el Espíritu Santo el que da el poder y el que clama y el que puede hacer reconocer al creyente que Dios es su Padre y puede llamarle Padre amado, Abba, Padre, como un niño, como un pequeño que balbucea esas palabras, Abba, Padre. Así que ya los creyentes no están en esclavitud, sino son hijos. Y como son hijos, por supuesto también tienen derecho a la herencia que Dios tiene para cada uno de los hijos suyos. El apóstol Pedro nos habla de esa herencia que está preparada para cada uno de nosotros en el cielo. Una herencia que es inmarchitable, que ninguno podrá tomar en lugar de nosotros y que está reservada para cada uno de los creyentes en los cielos. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, con el Hijo de Dios. Qué maravilla es que la gracia de Dios se ha manifestado para con nosotros, en que nos ha dado el perdón de pecados, la vida eterna, y más aún tenemos estas promesas grandísimas que realmente nosotros no podemos entender. Y aún más cuando leemos que Dios en su palabra, Él nos enseña que ya no nos ve a nosotros, sino nos ve en su Hijo. ¿Y cómo nos ve en su Hijo? Él nos ve santos, perfectos, sentados ya en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero estos creyentes que estaban siendo engañados, estaban volviéndose a esos rudimentos débiles de la ley, estaban en un peligro ellos realmente. Y Pablo aquí está haciendo un esfuerzo y el Espíritu Santo le está guiando para que estos creyentes vuelvan nuevamente a retomar el camino. Y es triste cuando alguien, basándose y tomando textos aislados de la palabra de Dios, haciendo doctrinas falsas, trata de convencer y de confundir a los creyentes, y especialmente los que más son proclives a la confusión son aquellos que no se toman el tiempo de leer, de estudiar la palabra de Dios, de conocer lo que Dios dice en su palabra, y son presa fácil de cualquiera que con mucha labia puede inventar y hacer falsas doctrinas, decir grandes mentiras delante del pueblo, de la gente, y para la gente a veces es más fácil creer la mentira que creer la verdad de Dios mismo. En otro tiempo, porque en la vida del creyente hay un pasado y un presente y por supuesto un futuro, pero en el tiempo antiguo, cuando no éramos hijos de Dios, cuando estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, no conocíamos a Dios. ¿Y a quiénes servíamos? Por supuesto, a ídolos. Servíamos y cada uno tenía su propio ídolo, a quien le rendía pleitesía y a quien le dedicaba tiempo. Pero ahora, dice el apóstol, ustedes conocen a Dios, o más bien, Dios les conoce a ustedes. Y esto es muy hermoso, esto es muy precioso, que Dios nos conozca a cada uno de nosotros y nos conozca por nombre. El Señor Jesús lo relató muy bien en el Evangelio según Juan, cuando Él habla de Él en la figura del pastor. Dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen y las llama por su nombre. Qué maravilloso es esto. Dios nos conoce. Así, si tenemos tan grandes privilegios, dice el apóstol a estos creyentes, teniendo estos tan grandes privilegios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver
a esclavizar. Y aquí está haciendo un análisis de algunas cosas que ellos estaban volviendo a observar. Guardaban los días, por ejemplo, en la ley se guardaba el día sábado y habían festividades y cosas que estaban escritas en la ley, pero que ya no servían ni como regla de vida al creyente, ni mucho menos para la salvación. Así que era una necedad volver a aquellas cosas. Así guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Y el apóstol, con gran pena, con gran pesar en su corazón, él dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuánto tiempo él estuvo allí en Galacia predicando, enseñando el mensaje de salvación, diciendo que la salvación, el perdón de pecados solamente se obtiene por la fe en la muerte del Señor Jesucristo y por nada más? Eso lo podemos ver a través de muchos mensajes. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús, él dice, y voy a leer para que lo entendamos de mejor forma, en el Evangelio, voy a poner algunos ejemplos nomás, en el Evangelio según Juan, él habla claramente, Evangelio según Juan 5 y 24, de verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, querido amigo, usted lo único que tiene que hacer para alcanzar la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, es depositar su fe, su confianza en la persona y en la obra del Señor Jesús, y absolutamente nada más. Es Él el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Sin más confianza que
bien, gracias por habernos acompañado en esta tarde y le invitamos a nuestras reuniones que son el día miércoles a las 7 de la tarde, viernes a las 7 de la tarde y este sábado cordialmente le invitamos una clase bíblica. Esta clase bíblica empieza a las 6:30 de la tarde, están todos cordialmente invitados. Y el día domingo también predicación del Evangelio a las 7 de la tarde. Todo esto es en Pedro Aguirre Cerda, número 189, a una cuadra de Plaza de Armas, aquí en Lota Bajo. Si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos analizando la carta a los Gálatas y el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que tenga un hermoso fin de semana, que se cuiden estos días festivos y si el Señor lo permite estaremos juntos nuevamente. Sublime gracia del Señor, pecador salvador.